Los aspectos que debe de tener en cuenta el docente en su actuar se pueden dividir en 6 puntos. El primero vendría a ser estimular competencias y no solo saberes. El segundo, uso de la teoría conectivista como teoría del aprendizaje. El tercero, aprendizaje universitario desde el paradigma de la complejidad. El cuarto, estado emocional de él como docente. El quinto, el conocer las estrategias de aprendizaje de su alumnado. Y el sexto es el empleo de la neurociencia para poder brindar el conocimiento. Vamos a empezar con el primer punto. Estimular competencias y no solo saberes. ¿A qué se refieren con competencias? Se entiende con competencias como la posibilidad de solucionar una actividad más allá de solo conocerla teóricamente. Está bien de que uno conozca algo en cuanto a una teoría, pero así no conozca a esa persona tiene que ser capaz de poder saber en dónde puede encontrar dicha teoría para poder llegar a un producto determinado en un ámbito laboral. Entonces, la parte de competencias es muy importante, ya que son una de las características de que se tiene muy en consideración en el ámbito laboral y es lo que se espera que un profesional obtenga cuando ingresa de un centro de educación superior, que sea competente en su ámbito laboral. Otro punto que debe tener en cuenta el docente vendría a ser el uso de la teoría conectivista como teoría del aprendizaje. La teoría conectivista tiene que ver con el uso del entorno tecnológico, uso de la web, uso de las redes sociales, uso de los blogs, uso de todo aquello tecnológico para poder llegar a aprender un nuevo conocimiento. ¿Ok? Entonces la teoría del conectivismo trata del uso nuevamente de tecnología y lo enfoca en una metáfora conocida como la metáfora de nodos y conexiones, en donde los nodos son las personas que brindan el conocimiento y las conexiones es el entorno informático que permite conectarse entre nodo y generar mayor fluidez en cuanto a el saber. El tercer punto, cuando se habla del tercer punto de lo que tendría que tener presente el docente en su actuar, vendría a ser el uso del paradigma de la complejidad en el aprendizaje universitario. El paradigma de la complejidad, como lo dice el término, es un paradigma muy complejo, multidimensional, recursivo, hologramático, que el estudiante tiene que tener en consideración cuando desempeña una labor de aprendizaje y que el docente también debe de saber para poder ver en qué rubro puede apoyar en el proceso de aprendizaje con sus estudiantes. Otro punto que tiene que ver con lo que tiene que tener en cuenta el docente vendría a ser el estado emocional que éste tenga en su actividad laboral. Resulta de que según Manuzzi, que publicó en el año 2016 una investigación, Manuzzi refiere de que pueden haber 4 estados emocionales que pueda presentar el docente. El primer estado vendría a ser la inercia, el segundo estado vendría a ser la conspiración, el tercer estado vendría a ser el conformismo y el cuarto estado vendría a ser la inspiración. Hablar de un proceso de inspiración es un proceso favorable en donde el docente puede desempeñarse de la mejor forma, pero hablar de un proceso de inercia, de conspiración, es un proceso de sabotaje prácticamente, en donde el docente puede generar un ambiente negativo en donde no se desarrolle una buena actividad laboral que genere el aprendizaje menor en sus estudiantes. Otra actividad que tiene que tener en cuenta el docente vendría a ser las estrategias de aprendizaje que usen sus alumnos. ¿Y cuáles son esas estrategias de aprendizaje? Son muchas. Los alumnos pueden utilizar resúmenes para aprender, los alumnos a veces utilizan la voz alta para aprender, los alumnos se organizan en cuanto a horarios para poder decir hasta cuándo deben de estudiar una actividad. Entonces el docente tiene que saber cuáles de esas estrategias utilizan sus alumnos para poder apoyarlos en base a las estrategias que ellos prefieran. Y finalmente, el último punto que debe de tener en cuenta el docente frente a su actuar como docente vendría a ser el uso de la neurociencia. La neurociencia es algo muy interesante y muy novedoso en donde se hace base o se hace uso de los conocimientos neuronales del aprendizaje, la memoria y las emociones para poder aplicarlos como herramientas en el aprendizaje. ¿Qué refiere dicha evidencia en cuanto a la neurociencia? Refiere de que provocar emociones en el alumnado puede ser positivo y despertar su atención. Refiere que valerse de artes como la música, la actuación, también puede aún favorecer el proceso cognitivo.
Refiere también de que el aula se puede convertir en una pequeña comunidad donde se reúnan personas, se hagan grupos y en esa reunión de grupos puede haber intercambio de conocimientos. Se pueden llevar a cabo el aprendizaje mediante experiencias multisensoriales. ¿Qué tipo de experiencias multisensoriales existen? Experiencias como el entorno ecológico, un lugar agradable donde se puede aprender, eso también puede favorecer el aprendizaje. Y finalmente, el propiciar el movimiento para aprender. Hay videos en internet, hay actividades en donde por intermedio del baile se puede generar el aprendizaje en el alumnado en algunas actividades. Y eso vendría a ser una de las bases de la neurociencia para brindar un conocimiento. Entonces se concluye de que el docente tiene múltiples herramientas para hacer docencia y estas herramientas son basadas en evidencia. Y ese docente tiene que saber cuál de esas herramientas va a usar para estimular el aprendizaje y tener en consideración cuando realice el acto de docencia en la educación superior.